En este encuentro vamos a desarrollar el concepto de cuerpo humano en bioética. Intentaremos definir cuerpo, qué es un cuerpo humano, qué vínculo tiene con la práctica de la medicina y qué problemas surgen en lo que tiene que ver con las intervenciones sobre el cuerpo y cuáles son sus límites. La reflexión bioética aportaría una forma de intervenir más justa sobre los cuerpos. Para arrancar, intentamos traer una definición validada, que es la de la Real Academia Española, que plantea que el cuerpo proviene del latín corpus. Básicamente sería un conjunto de sistemas orgánicos que constituyen un ser vivo. Esto implicaría una crítica a este concepto, porque reduce meramente el cuerpo humano a un concepto biologicista, un cuerpo biológico, que sin duda es existente, pero en la mayoría de los talleres siempre planteamos que existe un plus, algo más que es necesario definir, que es justamente lo que define a un cuerpo como humano. ¿Qué es un cuerpo humano? ¿Qué diferencias tiene con la sumatoria de órganos y sistemas que permiten que funcionemos y que vivamos? ¿Qué plus se le adscribe? Un poco para poder dilucidar los significados que radican en el concepto de cuerpo, es interesante ver esa evolución histórica que plantea la interacción de un cuerpo con una dimensión humana. Y ahí nos encontramos con visiones dualistas y monistas, con diferentes autores en su defensa, que son bien interesantes, porque dependiendo de dónde nos paremos, incluso en la actualidad, es cómo vamos a intervenir y cómo vamos a practicar la medicina y cómo podemos llegar a instrumentalizar el cuerpo incluso desde las instituciones. Por un lado aparece Platón, con una versión dualista, donde habla de que hay una supremacía de la dimensión espiritual sobre el cuerpo, que es una expresión del microcosmos. Luego aparece una visión más vinculada a la filosofía aristotélica y a Santo Tomás de Aquino, las versiones aristotélico-tomistas, que buscan la unidad entre estas dos dimensiones. Hablan de cuerpo y es ese algo más, ese plus que es el alma, como algo indivisible, propio de la estructura ontológica de la humanidad. Luego el racionalismo cartesiano aporta, por medio de Descartes, una visión nuevamente dualista, donde el cuerpo parecería ser esa res extensa que define, y la conciencia es la res cogitans. Ahí están divididas, son dos dimensiones diferentes. La humanidad, el parámetro de cuerpo humano, se adscribe a la capacidad de tener conciencia. Luego, con el desarrollo industrial aparece la visión mecanicista, que vuelve a ser una concepción monista y materialista, donde el ser humano es solamente materia, es un todo orgánico, es una versión unificadora. El ejemplo de esta visión mecanicista es el libro del hombre máquina de Lamartine, donde se desarrolla un poco esta visión, esta visión del cuerpo como máquina. La conciencia, ¿dónde queda? Parecería ser simplemente una manifestación más de ese engranaje, de esa maquinaria funcionando, y no una dimensión separada. Luego, en la modernidad, se nos invita a pensar al cuerpo como propiedad, ¿no? Donde hay una rebelión de los derechos de los sujetos, de los derechos de los pacientes. Las personas reclaman un trato y una capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Esto está basado en el principio de autonomía, y existen muchas normativas y formas de pensar el cuerpo y de intervenir sobre él que son serviles a esta concepción, ¿no? del cuerpo como propiedad. Piensen en la capacidad de comercializar partes del cuerpo dentro de lo ilegal. En algunos países es legal el alquiler de vientre para llevar adelante la gestación, ¿no? y poder permitirle la paternidad y la maternidad a terceros a cambio de un rédito económico, ¿no? Si el cuerpo es mío y puedo ponerle valor y puedo hacer y disponer como quiera de él, ¿no? Esto se basa en un concepto de cuerpo como propiedad, donde la autonomía prima. Luego es interesante ver cómo hay cuerpos que son definidos como frágiles y vulnerables. Aparecen versiones que vienen de diferentes autores, Coteau, Nora Neale, McIntyre, ¿no? Y la sociedad de alguna manera pasa a tener una responsabilidad sobre ese cuerpo vulnerable y frágil, ¿no? asegurando derechos o asegurando intervenciones, ¿no? Un cuerpo que ya, además de ser cuerpo físico, objetivo, cuerpo subjetivo, llámele conciencia, alma, espíritu, razón, también pasa a ser un cuerpo social, ¿no? donde hay una intervención de la sociedad para instrumentarlo.
ver el cuerpo desde diferentes perspectivas nos permite pensarlo desde diferentes lugares y actuar sobre él de diferentes maneras. Piensen en la repercusión de una visión netamente biologicista, dejando de lado aspectos subjetivos de la intervención de la salud en la medicina. Sería un problema, ¿no? Tiene implicancias en la acción humana, estas concepciones, en la actualidad del futuro, de lo que tiene que ver con la instrumentalización del cuerpo e incluso la esclavitud del cuerpo. El cuerpo pasaría a ser una tensión, ¿no?, que en realidad basa su construcción en un periodo histórico, en diferentes contextos sociales, económicos, incluso políticos, y para poder llegar a definirlo vamos a requerir, dada esta complejidad que venimos viendo, el aporte de diferentes saberes, disciplinas y experiencias. Pero por un lado está bueno pensar en cómo la evolución histórica nos pone ante una situación de tensión entre un cuerpo que es unitario, ¿no?, materia y dual, materia y espíritu, un cuerpo que es mío, pero que también es social, ¿no?, ese cuerpo de la fragilidad y la vulnerabilidad, ¿no?, donde se interviene desde las instituciones, un cuerpo que es mío y determino qué quiero hacer, pero hay un límite que está puesto por los demás, que es un cocuerpo, un cuerpo objetivo al que accedo, al que estudio, al que le realizo paraclínica, al que le hago el examen físico, y un cuerpo subjetivo al que accedo por medio de la comunicación, ¿no?, una dualidad mente-cuerpo que está en tensión, ¿no?, y esto necesariamente, todo esto repercute en la acción sobre el cuerpo. Entonces, las complejidades que hay sobre el cuerpo también tienen que ver con las posibilidades tecnológicas y científicas que hoy en día son posibles. Entonces, sobre el cuerpo podemos intervenirlo, ¿no?, intervenirlo quirúrgicamente, cambiar órganos por medio de trasplante. Podemos sostener con vida un cuerpo de un prematuro extremo que de otra manera, sin tecnología, no podría existir en este mundo. Podemos realizar fertilizaciones fuera del cuerpo de sus padres, ¿no? La fertilización in vitro es una realidad y un derecho actual en nuestro país, ¿no? Pero también podemos pagar un vientre de alquiler en algunos lugares, también podemos comercializar con partes del cuerpo humano, ¿no?, dentro del ámbito de la ilegalidad, ¿no? Entonces, el cuerpo también puede ser mercantilizado, instrumentalizado con fines, ¿no?, mercantiles. Hay algunos sistemas de salud que se organizan, ¿no?, tasando y exigiendo un pago, ¿no?, por parte de la ciudadanía para recibir atención médica, ¿no? El cuerpo, entonces, ¿qué es? ¿Es una cosa? ¿No? ¿Es un objeto? ¿O es algo más? Incluso podemos realizar modificaciones en nuestro cuerpo. Las situaciones, las identidades trans, las personas que nacen con un sexo biológico y una identidad sexual, ¿no?, una identidad de género en realidad diferente a su sexo biológico, ¿no?, pueden modificar su cuerpo porque la técnica hoy en día lo permite, ¿no? Incluso no solamente vinculado a la identidad de género en conflicto con una identidad sexual, un sexo biológico, sino que también con fines de mejorar la especie, de mejorar los aspectos que son considerados como buenos. Eso es lo que engloba el concepto de enhancement. Hay una medicina perfectiva que hoy en día se está desarrollando, que no es accesible para todos, ¿no? Y bueno, lo que tiene que ver a incorporar las tecnologías, ese cuerpo poshumano, ¿no?, ese transhumanismo que salta y va más allá en realidad de la evolución natural y la adaptación a los ecosistemas para poder usar la tecnología para modificarnos, por ejemplo, con el advenimiento de la tecnología CRISP y la edición génica. Hoy en día es una posibilidad, ¿no?, modificar nuestros genes y si tocamos la línea germinal, transmitirlo a las generaciones futuras con consecuencias desconocidas. Ahí es donde entra la bioética, hasta dónde hay un límite en todas estas intervenciones, hasta dónde hay que permitir que se desarrollen ciertas prácticas o por lo menos esperar para realizarlas hasta que conozcamos más sus repercusiones. La reflexión bioética viene a ayudarnos a tomar decisiones que tienen que ver con el ambiente, la sociedad y en particular con la asistencia clínica en estas situaciones de disposición sobre el cuerpo humano. Piensen también los efectos positivos de la incorporar tecnología, permitir caminar, permitir escuchar, ¿no? Pero también piensen en la dimensión social, ¿no? Cuerpos que tienen cierto color, ciertas características, y esto implica actos de discriminación y estigma en diferentes sociedades, ¿no? El cuerpo también es un símbolo, es una representación de lo que se quiere y lo que no se quiere, y el riesgo que eso implica. Piensen que en cuerpos saludables de personas muy parecidas a nosotros, por manifestar esa dimensión espiritual, religiosa, subjetiva de su personalidad, fueron víctimas de tortura y procesos de muerte durante la Inquisición, ¿no? El cuerpo femenino como un cuerpo infravalorado en muchas sociedades. Piensen que la mujer recién vota en 1932 en el Uruguay, ¿no? Cuerpos actuales, ¿no?,
que tienen que ser ocultos detrás de un velo dependiendo de la cultura en la que nos encontremos. Esto deja en claro, ¿no?, la construcción social y cultural del cuerpo, ¿no?, y el contexto en el que nos desarrollamos como personas, ¿no?, el cuerpo como asiento de la persona. Y piensen en este aporte que hace la sociología de pensar enfermedades que tienen un origen social, como es la autopercepción errónea y sentirse fuera de un estándar socialmente impuesto, como es el problema de la bulimia y la anorexia, una enfermedad social que afecta al cuerpo biológico a través de una realidad psicosomática. O sea, hay autores que plantean de que el problema de la bulimia y la anorexia es propio de las sociedades occidentales, y es interesante vincular cómo nuestro manejo en la sociedad termina afectando las formas de autopercibirse de las personas, desde lo subjetivo, ¿no? No es necesario ahondar en lo que pasó con los cuerpos y la medicina y la investigación durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y hoy en día, con cuerpos desplazados y refugiados alrededor del mundo, y la dificultad para acceder a ciertos derechos, ¿no?, o a cierto respeto de ciertos derechos que aparentemente son universales, ¿no? Cuerpos que siguen siendo esclavizados o cuerpos que siguen siendo excluidos, dependiendo de dónde provienen. Entonces, no hay duda de que la reflexión sobre el cuerpo humano implica considerarlo como un problema ético y como un problema filosófico, y contrarrestar el distanciamiento histórico entre las ciencias humanas, ¿no?, lo especulativo y lo abstracto de la filosofía, pero va mucho más allá de eso, y la ciencia y la técnica para poder manejarnos correctamente con lo que tiene que ver con las intervenciones en el cuerpo. Y un poco lo planteaba ya la medicina hipocrática, ¿no?, con ese código ético que se debería jurar antes de intervenir sobre cuerpos en el contexto de la atención de la medicina, ¿no? Entonces, en medicina, ¿no?, describimos el cuerpo desde diferentes disciplinas, como las que ven ahí. Lo importante, ¿no?, es que todo esto nos permite hablar de normalidad y patología. La medicina tiene el poder de decir qué cuerpo es normal y qué cuerpo es patológico. Y también de gestionar intervenciones desde salud pública, por ejemplo, sobre ciertas poblaciones y en ciertas condiciones de salud. Define, determina, nombra, ¿no?, en función de las herramientas que tiene. Más allá de eso, es necesario incorporar elementos que vengan de una antropología filosófica, desde las ciencias humanas, que nos hagan reflexionar sobre la persona que está detrás del paciente, ese ser humano que es el paciente, ¿no?, en los procesos asistenciales. Y un buen ejemplo es pensar los determinantes de la salud, que van desde lo individual, ¿no?, lo genético, ¿no?, lo heredado, hasta lo familiar, lo comunitario, lo social, lo contextual y lo ambiental. Todo esto en conjunto, ¿no?, esos determinantes, ¿no?, proximales, distales, determinan que una persona puede ser saludable, más allá del reduccionismo biológico, del correcto funcionamiento de órganos y sistemas. Está todo interactuado. Por lo tanto, el reto justamente es saltar de esas visiones reduccionistas que muchas veces primaron en la práctica médica, ¿no?, o de ver incluso como mercancía o objeto mero el cuerpo, desde algunas otras perspectivas, o también dentro del marco de la ilegalidad, para llegar a construir una visión integradora que integre todas estas dimensiones desde esas diferentes herramientas, ¿no?, ese giro antropoplástico, ¿no?, la antropología médica, el concepto de somatología, que van a ir a leer la bibliografía, y el respeto en esa línea de ciertas normativas que vinculan el cuerpo a derechos, a los derechos humanos, ¿no? Eso implica y requiere tomar el cuerpo, como les decía, como un problema filosófico, ético, incorporar las ciencias humanas, ¿no?, el cuerpo, visualizarlo como una forma de identidad, como el asiento del sujeto, ¿no?, el asiento de la persona más allá de un objeto, en esa tensión objeto-sujeto. Un cuerpo donde se reconocen derechos, un cuerpo social, ¿no?, que tiene una repercusión más allá de la individual, y un cuerpo como forma de dignidad, ¿no?, el cuerpo vivo, ¿no?, la persona, la capacidad racional y el asiento de la dignidad, ¿no?, como una dimensión del cuerpo, de la existencia del humano. Esto nos permite pasar en limpio dos corrientes que pueden afectar esas normativas y esas conceptualizaciones del cuerpo. Estas versiones de sujeto u objeto del cuerpo han motivado dos corrientes normativas que parten de supuestos diferentes, y una de ellas en realidad nos parece más familiar seguramente. La europea, tiene un importante protagonismo francés, rescata la dignidad del cuerpo previamente fragmentado, el cuerpo como un todo, ¿no?, poseedor de dignidad y de derechos. Y la corriente anglosajona, que a veces se centra y prima y privilegia en realidad la autodeterminación del sujeto y la más amplia libertad de disposición del cuerpo, de sus partes y de sus productos. Entonces, esto nos posiciona
ante problemas del inicio de la vida, como la decisión de abortar, ante problemas del final de la vida, como la decisión de tener una muerte digna, que capaz que es morir en condiciones adecuadas, con cuidados paliativos, o el suicidio asistido, debate sobre la eutanasia. Son problemas que en realidad podemos argumentar en torno a sus resoluciones en función de estas dos corrientes principales. La posición europea responde a una tradición asentada fuertemente en la sociedad, que se relaciona con la visión universalista de los derechos humanos. Y no es casualidad que nuestra normativa, nuestro consenso moral local nos permita pensar, ¿no?, que esa corriente europea es la que más nos representa como sociedad. Entonces, el cuerpo humano, más allá de estas concepciones y centrándonos en la corriente europea, ¿no?, es un universalismo. Esta frase resume ese concepto. En el cuerpo nacemos, vivimos y morimos. En el cuerpo enfermamos y curamos. En el cuerpo amamos y sufrimos. En el cuerpo somos quienes hemos sido, somos quienes somos y quienes queremos ser, ¿no? Entonces, esto es una experiencia universal. Todos vivimos el cuerpo de esa manera. Por lo tanto, el cuerpo es singular, es particular, es individual. Más allá de que sea un universal, nuestro único modo de relacionamiento, es la base de la identidad. No somos sin cuerpo. Es el asiento de la dignidad, por lo tanto, y de los derechos. Es lo que se defiende, ¿no? El derecho a la integridad, el derecho a poder convivir en una sociedad, a que no nos maten, ¿no?, a que no dispongan de la manera que quieren los otros con respecto a nuestro cuerpo, y cuando eso pasa, eso sea penalizado. Y sin duda que eso se aplica a la práctica de la medicina, considerar estos aspectos. Reconocer el cuerpo propio como asiento de la persona implica reconocerlo también como un cuerpo personal, un cuerpo comunitario y un símbolo de cambio, ¿no?, un trascendente, humanizador, transformador. Esas dimensiones tienen que ver con el disfrute del cuerpo propio. Y esas dimensiones requieren de un vínculo responsable con el mismo, ¿no?, por el vínculo con lo que nos precedieron y también por las generaciones futuras, ¿no? Tiene una dimensión genética y social de responsabilidad actual, pasada y futura, ¿no? Entonces esto nos implica preguntarnos hasta dónde el cuerpo es mío, ¿no?, esa dualidad entre la autodeterminación y la libertad. Parecería que el límite parecería ser la dimensión comunitaria, social, y la representación que tiene la humanidad sobre él. Por lo tanto, estas preguntas son útiles para seguir desarrollando la polimedia. ¿El cuerpo es mi propiedad? ¿Puedo hacer lo que quiero con él? ¿Cuáles son los límites? Continuaremos desarrollando estos conceptos.